Bueno, vamos a continuar entonces con la segunda parte que va a ser una aplicación donde vamos a ver las bondades de los transformadores y del circuito equivalente. Aquí estamos haciendo uso del simulador para ver, que ustedes vean las conexiones reales, ¿no? Aquí está el batímetro, aquí está el amperímetro y aquí está el voltímetro. Bien, y está en circuito abierto. Eso quiere decir que el secundario está en circuito abierto porque los instrumentos están del lado del primario. Entonces nos dicen, por ejemplo, que el voltímetro mide 8000 volts, el amperímetro mide este valor y la potencia es esta. Bueno, aplicando las ecuaciones obtenemos estos resultados y nos da que esta RC vale 160 kilos y XM da 338,75 kilos. Fíjense ustedes que son resistencias altas. Sería la prueba de cortocircuito. Nuevamente aquí se ha hecho corto en el secundario. Nuevamente tenemos unos valores. Con esos valores, si dividimos la tensión entre la corriente, nos da la impedancia. Aplicando esta ecuación y buscando el arco coseno, nos da el ángulo de esa impedancia y escribiéndola en forma rectangular, nos da estos resultados. Eso no tiene vuelta atrás, ¿verdad? Eso es muy sencillo. ¿Qué podemos hacer entonces con esos valores que tenemos aquí? Bien, lo primero es determinar la regulación de voltaje. Cuando uno va a adquirir un equipo, uno tiene que primero ver un transformador, ver la buena regulación que él tenga. ¿Qué quiere decir eso? Bueno, si yo quiero contratar para mi casa un transformador y yo quiero aquí 120 volts, aquí tiene que haber 120 volts. Evidentemente el transformador va a hacer modificaciones y entonces la tensión de entrada no puede ser igual a este valor, tiene que ser mayor o menor dependiendo de que si esto sea una inductancia, si esta salida sea inductiva o sea capacitiva. Eso quiere decir que yo tengo que evaluar cuánto tengo que ponerle aquí para garantizarle a usted que tenga sus 120 o tenga sus 400 volts o tenga sus 13.8. En fin, eso es la regulación. Esa regulación se calcula de la siguiente manera. El voltaje, esta NL es la notación del Chapman, que es no load y full load. Entonces es sin carga sobre full carga entre full carga por 100. Fíjense que si esto fuera ideal, esta tensión sería esta misma. Y entonces estos dos términos serían iguales y la regulación sería cero. Eso lo que quiere decir es que hay que buscar regulaciones bajas, muy bajas. En la medida de que sean bajas, será mejor el transformador. Ahora, ¿cómo calculo yo esa regulación? Bueno, a través del circuito equivalente, porque el transformador ya yo lo reduje a esto que está aquí, porque ya yo conozco estos parámetros. Ahora, esta tensión es esta tensión más esta tensión. Para calcular esta tensión necesito la corriente que pasa por aquí. Es decir, es esta tensión, que la puedo tomar como referencia, como se hizo aquí en el diagrama fasorial, más la corriente I por esta impedancia. Y eso me da la tensión de salida. Eso me va a poder calcular, me va a permitir a mí determinar este valor cuyo módulo lo voy a sustituir aquí, el módulo de este lo voy a sustituir aquí y voy a tener la regulación. También con los datos obtenidos yo puedo calcular la eficiencia del transformador. La eficiencia de los equipos en general es muy importante. La eficiencia es la potencia de salida entre la potencia de entrada por 100. Y se puede escribir la potencia de entrada como potencia de salida más la pérdida. Fíjense ustedes que cuando en el transformador ideal no habría pérdidas, la eficiencia sería del 100%. Como hay pérdida, pues evidentemente la eficiencia es menor, pero hay que buscar que la eficiencia sea lo más cercano posible a 100. Bien, ahora hay otro detalle que es el factor de carga. Esto lo vamos a ver con más detalle más adelante porque es muy importante para los ingenieros industriales y es la potencia con que usted pone a trabajar un equipo entre la potencia para la cual ese equipo fue diseñado.
Es decir, si usted compra un equipo para una determinada potencia y solo utiliza el 10% de, de la carga, pues evidentemente el equipo es ineficiente. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que la potencia en las pérdidas en el núcleo son constantes, las pérdidas de las corrientes hacen ineficiente la transmisión de energía. Y también si lo sobrecarga mucho, se acerca mucho a los 100%, también lo sobrecarga. Entonces aquí usted tiene que tratar de mantener la potencia por los alrededores de 40 y entre 70 para que haya un buen rendimiento, es decir, una buena eficiencia. Bien. Entonces vamos con este ejemplo y vamos a ir explicando porque este es el lenguaje cotidiano. Los transformadores se expresan en kVA o en volampere, porque esto es potencia aparente. Por ejemplo, este es un transformador de 15 kVA, 2300, 230. Esto está en la placa. Este es el voltaje del primario y este es el voltaje del secundario. Pero normalmente a veces se utiliza es voltaje de alta entre voltaje de baja, porque este transformador se puede usar también aplicando tensión de 230 aquí para que se obtenga 2300 a la salida. En ese caso esto se convertiría en el primario y esto en el secundario. Por eso se habla de tensión de alta y tensión de baja. A este transformador se le hicieron dos pruebas. La prueba de circuito abierto y cortocircuito en el lado del secundario. Eso quiere decir que los instrumentos están del lado del primario. Y se obtuvieron unos resultados. Bien. Y nos piden, determine el circuito equivalente referido al lado de bajo voltaje. ¿Por qué lo piden del lado de la bajo voltaje? Porque cuando usted tenía los instrumentos del lado del primario, quiere que todo lo pase al lado de bajo voltaje. También nos piden la regulación si el transformador trabaja a plena carga con un factor de potencia de 0,8 en atraso. Y también piden la eficiencia del transformador a plena carga cuando el factor de potencia es de 0,8 en atraso. Bueno, de las pruebas de circuito abierto y cortocircuito que no vamos a repetir, se obtuvieron estos resultados. Bien, como estos resultados son del primario, para pasarme al secundario tengo que dividir todo esto del primario entre la relación de transformación elevada al cuadrado. Bueno, la relación de transformación es dividir 2300 entre 230, eso da 10, y eso quiere decir que todos estos señores tengo que dividirlos entre a cuadrado. Y ahí están los resultados. Ahora, la corriente a plena carga. ¿Cómo calculo la corriente a plena carga? Del lado del secundario, la corriente a plena carga es dividir la potencia aparente, que en este caso es 15 kVA, entre 230. Eso da 65,2. Si nos dijeran la corriente a plena carga del primario, divido nuevamente la potencia aparente, pero ahora entre 2300. Esto sería la corriente a plena carga del lado del primario. En este caso, como fue del lado del secundario, nos dio esto. Ya lo podemos escribir en forma polar, porque como nos dieron el factor de potencia, el arcocoseno de este resultado, pues evidentemente es 36,8 y como nos dicen que está en atraso, bueno, es negativo. Ahora, la tensión para el caso de la regulación es la fórmula que ya dijimos, 230 que lo tomamos como referencia, más I sub S por la impedancia. Eso nos da 234,85. Si aplicamos la ecuación, es 200, porque son los módulos 234,85 menos 230 entre 230 por 100 y da que una regulación de 2,1. Tiene que dar baja. Para el cálculo de la eficiencia, pues necesitamos determinar las potencias y las pérdidas. La potencia de salida, ya sabemos la tensión, sabemos la corriente, sabemos el factor de potencia, tenemos la potencia de salida, que es la potencia real, que son 12.000 vatios. Las pérdidas en el núcleo
usted puede elevar esta tensión, que es 234, tanto, entre RC, y ya conoce las pérdidas aquí en el núcleo, que en este caso fueron 52,3. Y las pérdidas del cable, ya usted también conoce la corriente que va por aquí, que es 65, tanto, elevado al cuadrado por la resistencia equivalente de ese lado referido al primario, y le da esto. Y aplica la ecuación, que es la potencia de salida entre la potencia de salida más la suma de las pérdidas por 100. Y nos da que la eficiencia es de 98,03%. Y bueno, esto tienen que practicarlo. Vamos a hacer más ejercicios al respecto, pero ya observe que podemos determinar muchos valores tomando en cuenta el circuito equivalente. Hasta luego.